Bueno, bienvenida a este espacio de Catamarca a diario. Vamos a tenerte como columnista de la consultora Sentido Político junto a Tiana Tarifa Acosta. Exactamente. Nosotras empezamos este proyecto el año pasado porque sabíamos que venía muy interesante para la Argentina y para quienes están hoy haciendo gestión en este contexto de cambio de gestión y de paradigma también. Bien, bien, bien. Bueno, y en este caso vamos a charlar sobre nada más y nada menos que sobre la apertura de sesiones y el mensaje del presidente de la Nación, Romina. Sí, así es. Les cuento un poco la propuesta de la columna de hoy, Sí. porque creo que la podemos reducir en algo que se llama Asamblea Legislativa, mayo y después, ¿no? ¿Se acuerdan del tango? Sí. Que teníamos como referencia hace muchos años? ¿Por qué quería traer esto en esta conversación de hoy? Es importante Romina, la apertura. Romina, te voy a pedir que o no te muevas mucho o cambies de posición porque se nos corta un poquitito la comunicación, así la mejoramos y te podemos escuchar bien. Que tenga un poco de De retorno. retorno ahí lo mejoramos también, sí, un eco ahí. Pero bueno, entonces me decías dividir un poco en lo que fue la asamblea. Sí, y la relación de hoy del presidente con los gobernadores. Bien, 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 bien. Creo que lo importante y destacable, sobre todo del discurso del presidente, es la responsabilidad que puso sobre los legisladores, diputados y senadores de la Nación, para que los cambios que efectivamente se quieren impulsar de la gestión estén de acuerdo a la posibilidad de las aprobaciones de leyes. Y eso implica que los proyectos se van a enviar, pero efectivamente lo que tenemos que hacer es chequear cuáles van a ser las mayorías para aprobar este tipo de iniciativas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la posibilidad de modificar el financiamiento a los partidos políticos, eso requiere una mayoría parlamentaria especial. Después habló también de modificar los convenios colectivos de trabajo, que eso también es algo importantísimo porque implicaría una nueva desregulación en el mercado laboral. El tema es qué va a hacer el presidente teniendo, digamos, tantas medidas que fueron súper bien recibidas por medio de la población y que entendimos que tenían que ver con el déficit y la mejora de ciertas condiciones y este mensaje dirigido nuevamente a la Casa, pero que si estas leyes no llegan a aprobarse en el marco de las sesiones parlamentarias y de las, obviamente, de las reuniones de comisión y los acuerdos que se hagan dentro de los bloques, la idea, o sea, justamente hay que ver qué medida va a tomar para que eso efectivamente suela, salirse del cauce de lo que no es la aprobación de una ley o no. Entonces, responsabilizó a legisladores. Si este paquete de leyes que nosotros queremos impulsar para desarrollar este cambio en Argentina no se aprueba, ustedes van a ser los responsables. Entonces, le habló muy dirigidamente a sus votantes y, por otro lado, también fue curiosa, digamos, el mensaje de esa sorpresa que ya muchos medios y columnistas y especialistas estábamos conociendo que se podía presentar, la convocatoria, un pacto a firmarse justamente y no menos el 25 de mayo de este año. Con algunas condiciones, ¿o no? Sí, exactamente. Claro. Esa es la cuestión. El 25 de mayo no es una fecha menor para los argentinos. Siempre recordamos que la Revolución de Mayo fue el 25 cuando se implementa el primer gobierno patrio y después nosotros llegamos 6 años después, el 9 de julio, a la independencia, ¿no? Hay todo un proceso. Pero este pacto fundacional, que además, bueno, coincide con la fecha del fallecimiento de un expresidente, que también otras agrupaciones políticas utilizan ese día como para reivindicar, tiene un comportamiento muy importante que es, nosotros necesitamos ordenar las finanzas de las provincias
y esto implica un gran esfuerzo por parte de los gobernadores de ordenar sus cuentas. Pero por otro lado hay un reclamo que tiene que ver con la coparticipación. Yo les cuento a los oyentes que nos acompañan por qué se discute tanto la coparticipación. Es una ley, la de coparticipación, que se sancionó en 1988 y que se entendía que esto iba a tener modificaciones. ¿Por qué? Porque es la manera en que el Estado, digamos, a través del gobierno nacional, distribuye entre las provincias los impuestos que se recaudan a nivel nacional. Entonces, eso, por supuesto, que es una gran cantidad de fondos que las provincias utilizan para su gestión y que está acordado en porcentaje. Una de las cosas que sucedió en el 2022 con la actualización de estos porcentajes, porque en realidad los gobernadores deberían sentarse con el presidente y sus legisladores y sancionar una nueva ley de coparticipación, las provincias que más se vieron beneficiadas de estos últimos cambios fueron, y no es un dato menor, provincias que estaban alineadas al gobierno de la gestión del oficialismo de entonces, sí, que eran en este caso Formosa, Chaco, Santiago del Estero, entre las principales, ¿no? Entonces, ¿y por qué para nosotros es importante decirlo? Bueno, la coparticipación es un derecho de las provincias, sí, es una potestad constitucional en las cuales las provincias transfieren, sí, este mandato sobre el gobierno nacional, pero, digamos, ese porcentual les corresponde. Por eso el conflicto que hoy existe con los gobernadores, que efectivamente se está deshaciendo y se está repensando, es una parte importante para que este pacto efectivamente pueda ser sellado. Hay que ver quiénes irán, es justamente en la provincia de Córdoba, digamos, una de las provincias también más antiguas de la nación, y como medida de acercamiento, esta semana se anunció desde el Ministerio del Interior que se retomaría la discusión sobre el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es un impuesto que grava, digamos, a la renta, digamos, justamente al salario, que muchos dicen que el salario no es ganancia, y lo que hizo el ex candidato a presidente y ex ministro de Economía, Sergio Massa, durante la campaña, digamos, es enviar un proyecto al Congreso que aprobó, digamos, la modificación de esas categorías. Entonces 800.000 trabajadores quedaron por fuera de ese impuesto. Entonces, esto se está volviendo, digamos, a poner en la mesa para que si este impuesto se vuelve a rediscutir y se vuelve a instalar como un espacio de obtención de fondos, los gobernadores en algún punto quedarían satisfechos porque hay una concesión. Pero siempre lo que tenemos que pensar en esta instancia es qué está pasando con la ciudadanía, la que puso a través del voto su confianza en el presidente, y por otro lado los que no están representados en el voto, claro, que seguimos sufriendo la inflación, que obviamente en un contexto de depreciación de nuestro salario, volver a tener un impuesto, digamos, sobre el mismo, digamos, va a hacer que, digamos, cada vez sea más dificultoso sostener un poder adquisitivo con los precios que cada vez siguen elevándose más, y que otras actividades, como ustedes lo mencionaban hoy en el noticiero, como las prepagas, digamos, las prestadoras de servicios de salud, bueno, mensualmente hacen un aumento de entre el 10 y el 12% en las cuotas de sus afiliados. Entonces, la pregunta es, bueno, en este proceso del Pacto de Mayo, en esta recomposición de los gobernadores, en este mensaje hacia el Congreso, estamos tratando de acercar un espacio de gestión con, digamos, dos actores importantes, pero ¿dónde está efectivamente esta promesa que el presidente mencionó en su discurso de Asunción, de luchar contra la casta y de efectivamente en julio-agosto poder ver, digamos, un resultado de las medidas justamente para combatir la inflación, para reducir el gasto, que eso efectivamente está pasado también por otras cosas, pero que todavía la ciudadanía sigue con esta expectativa, y donde el crédito, digamos, hacia la confianza y la espera de los resultados cada vez va siendo menor. Quería terminar la columna justamente con una frase que leía hoy sobre otro candidato a presidente en otro país, donde se decía que uno no tiene que insultar al cocodrilo hasta que no cruzó el río. Y creo que, digamos, el discurso del presidente y estas medidas enfocadas hacia el 25 de mayo tienen que ver con que, bueno,
creo que en este caso, digamos, se amenazó el cocodrilo antes de cruzar el río y hoy se está tratando de volver a ser un poco más condescendientes y conciliar con quienes efectivamente necesitan ser parte de este cambio y de esta gestión. Veremos qué es lo que sucede. Bueno, por ahora ya ha dicho que los van a convocar por parte a los gobernadores. Dicen que porque, bueno, algunos no están, pero tiene que ver con la negativa de algunos de gobernadores de acudir. Bueno, primero van a tratar con aquellos que ya dijeron sí. El gobernador de Catamarca fue uno de ellos y, bueno, seguir discutiendo en algunas reuniones más. Veremos qué es lo que pasa en esta idea y, bueno, si se concreta finalmente este pacto el 25 de mayo. Sí, y no es llamativo que durante esta semana que se está realizando Expo Agro, digamos, justamente los gobernadores como Yayora, que digamos fueron en un principio, digamos, los más combativos o más defensores de sus provincias, estén presentes y hayan también acompañado. No hubo mucho, como se dice, poncheo en la televisión ni de la oposición ni de los gobernadores, es un detalle no menor, pero sí, bueno, la mayoría de los gobernadores habían comprometido su asistencia y eso también es un gesto político que el gobierno central tiene que valorar, ¿no? Que la institucionalidad, a pesar de las diferencias y los ataques, se siguió manteniendo. Y Catamarca, por suerte, no es la excepción y por ahora no está dentro de lo que es el foco principal de los gobernadores en conflicto. Bien. Bueno, Romina Sarmiento, muchísimas gracias por la comunicación. Nos estaremos reencontrando la semana que viene, si Dios